Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Ellen y en el video de hoy haré un tutorial de cómo hacer miel. Y por cierto, ya anuncié los ganadores de la dinámica que hice en Instagram por si quieren ir a ver quién ganó. Y ahora sí, pasamos al tutorial. Y como pueden ver, esta es la paleta que vamos a usar. Como siempre, este es el orden que uso para cualquier paleta. Se me hace mucho más cómodo y me acuerdo más fácil a la hora de dibujar y pintar. Aquí ya como pueden ver tengo el boceto y el color base ya puesto y nada más vamos a usar el segundo color que es como un anaranjado. Y aquí tengo una capa guía con las ondas de miel para que pueda más o menos saber dónde colocarla. Y ahora usaremos la herramienta de lazo que lo vi en un speed paint que me pareció un método de pintar mucho más cómodo y más rápido. Y usaré el aerógrafo para hacer esta textura. Y al mismo tiempo estaríamos practicando nuestro pulso sin un estabilizador, ya que esta herramienta lazo no tiene esa opción. Así que al mismo tiempo estaríamos practicando nuestro pulso. Y recuerden que hay que usar una capa, el recorte quiero decir, para que no se nos salga. Y así vamos haciendo todas las ondas de nuestra miel de color anaranjado. Esto es como para hacer que se vea que la miel está como una parte acumulada y se va escurriendo. Esta forma de pintar la he implementado también en dibujos anteriores. Se las quería enseñar porque veo que sí me ahorra mucho más tiempo y bueno. Ahora vamos a usar una nueva capa más el recorte y haremos el mismo proceso con el tercer color de la paleta de colores. Y lo que vamos a hacer es pintar la zona contraria, o sea la zona que no pintamos de anaranjado, sino la que está de color base. Luego de terminar vamos a añadir una nueva capa más el recorte y usaremos esta vez el cuarto y último color de la paleta de colores, que es un tono muy claro, pero no es blanco, así como pueden ver. Y usaremos el pincel pluma fuerte o pluma suave. Esto es para hacer los brillos de la miel. Y bueno, mientras ven el proceso, les quiero comentar que estoy pensando en hacer directos o tal vez algunos. Todo depende de cómo salga el primero, la verdad, porque depende mucho de mi internet, de si se ve bien o si no se traba en la transmisión. Pero estoy muy emocionada, la verdad, así que estaré en pendiente. Bueno, ahora hacemos una nueva capa más el recorte y le bajaremos la opacidad. Y esto es para hacerle este coloreado, pero que no sea muy marcado, como para darle ese efecto de miel que tiene así como transparencia también. Y también haremos una nueva capa más recorte y opacidad baja nuevamente para hacerle estos brillos mucho más gruesos con el rotulador fuerte. Y así, listo, así quedaría. Y nada más hacerle unos detalles así como para que tenga un poco más de brillo, más de miel. Y así sucesivamente, y así terminé. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, comentar y darle me gusta. También en participar en las dinámicas que vaya a hacer. Y listo, nos vemos en otro próximo video. Chao.